Muy buenas tardes a todas las personas presentes en este webinar titulado Taller de Apoyo de Acciones Docentes con Uso de Inteligencia Artificial, a cargo del profesor Adrián Villegas, quien además es el director de la Escuela de Educación de nuestra Facultad de Educación UDLA. Le damos entonces una cordial bienvenida también al profesor Adrián y a continuación los dejo con ustedes para que realice su presentación. Adrián, por favor. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a los colegas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos. Veo aquí algunas caras conocidas. Cecilia, mucho gusto. Rodrigo. Roberto por allá. Así que un agrado compartir con ustedes. Les comento hoy día. Vamos a revisar algunas opciones de apoyo docente. Eso significa construcción de preguntas, construcción de rúbricas. Rodrigo, construcción, ¿cierto?, de elementos que apoyan la labor docente con alguna herramienta. Eso significa que ustedes saben que hay diferentes, Raúl, buenas tardes, hay diferentes, hoy día, inteligencias artificiales que se conocen como conversacionales. En el fondo son redes neuronales que permiten simular la conversación humana. Y si bien todas tienen diversas características, modelos de uso, potencialidad, ¿cierto? Hay unos más potentes que otros. En el fondo todas hacen más o menos lo mismo, por lo tanto, para las acciones que nosotros vamos a desarrollar, yo les voy a mostrar un paneo de opciones para que ustedes seleccionen alguna que idealmente no hayan utilizado y puedan trabajar, ¿ya? Pero también les voy a mostrar eso al final, y eso lo vamos a complementar con una webinar que vamos a hacer ya en el mes de diciembre, el cómo nosotros nos podemos apropiar y podemos construir también algún chatbot, es decir, cómo nosotros somos capaces de crear un chatbot similar, ¿cierto?, a ChatGPT y otras herramientas más, y somos capaces también de alimentarlos con el material que nosotros tengamos a mano. Entonces eso ya nos da la posibilidad no solamente de ser un usuario de inteligencia artificial, sino también de alguna manera un creador y eventualmente ya tenemos experiencia, ¿cierto? En cuanto que uno de repente crea un chatbot, lo alimenta, ¿cierto?, de material de su curso y los estudiantes pueden ir haciendo preguntas y uno puede ir también dando instrucciones de cómo reaccionar a esta herramienta. Entonces, hoy día básicamente vamos a abordar esas dos situaciones, más allá de ver tantas herramientas específicas que yo también les voy a entregar algunas coordenadas de donde poder encontrarlas de manera sistematizada, como son los repositorios, y ahí ustedes después buscarán, ¿cierto?, aquellas que le hagan más sentido. La idea, yo voy a hacer una introducción muy sucinta, sobre todo para aquellos colegas que están menos familiarizados con el tema de inteligencia artificial, y después ya vamos a adquirir un formato de taller en el cual vamos a ir realizando algunas acciones. Y digo realizando acciones porque, insisto, más allá de la herramienta que ustedes van a seleccionar, es cómo es adquirir la lógica de cómo uno puede dialogar para poder precisar la búsqueda y la instrucción a través de un comando que se llama prompt, para que nos dé un resultado lo más cercano posible a lo que nosotros imaginamos, ¿ya? Siempre partiendo de la base, desde el punto de vista ético, que nosotros como responsables de aquellas rúbricas, preguntas, planificaciones que nos hagan las plataformas, uno las tiene que validar, mejorar, potenciar, pero ya partimos con algún elemento, sobre todo en el caso de las rúbricas, que nos puede facilitar bastante este apoyo docente. Por eso los dejo invitados a cualquier duda, pregunta, consulta, aporte, ustedes simplemente lo van realizando, por favor. Eh, Como les comentaba, la idea es poder apoyar nuestra acción docente, ¿cierto?, con algunas de estas herramientas. Vamos a revisar una muy breve introducción sobre qué es la inteligencia artificial, y después ya vamos a pasar directamente a las actividades, ¿ya? Vamos a revisar también algunas de las herramientas con las cuales podemos trabajar y algunas acciones docentes que podemos resolver con este tipo de herramientas, ¿ya? Vamos a partir por esto. Probablemente todos ustedes ya han escuchado, ya han usado, ¿cierto?, inteligencia artificial, pero siempre es importante partir de una base de entender más o menos de qué se trata, ¿ya? Yo no sé si alguien se anima a comentar, ¿cierto?, si tiene alguna noción de inteligencia artificial o si ya han realizado alguna acción con inteligencia artificial. No importa que no sea una acción de carácter docente propiamente tal. Hay muchos colegas que hoy día la están ocupando para
agilizar procesos de carácter investigativo, pedir sugerencias de otra índole, pero ya existe un manejo al respecto. Ahí, por favor, les dejo la palabra. ¿Alguna noción? Leticia, por favor. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo he incursionado un poco en la inteligencia artificial, em, modificando fotos que hablen, como avatar. Claro, Y me ha resultado muy novedoso y muy práctico porque he podido, ¿cierto?, aplicarlo en cápsulas para la enseñanza también. muy Y bien, otra muchas cosa, gracias. ¿Sí? también me ha ayudado a hacer cartas, email, la inteligencia artificial. Ha Correcto. resultado muy chistoso porque hice una carta de amor a mi esposo y él se derritió cuando leyó la carta y le voy a decir, le tuve que decir que no había sido yo. O sea, fuiste tú igual, de igual forma, no pensé, Claro, te pero apoyaste con para ayuda, ayuda. Qué claro. bien, Leticia, gracias por compartir. Sí, ahí, por ejemplo, el primer tema que coloca Leticia, el tema de los avatars, hoy día tenemos herramientas que nos permiten sacar un par de imágenes y colocar nuestra imagen, ¿cierto? Que hable. Tenemos traductor en tiempo real, es decir, yo subo un video, hago unos clics con alguna herramienta y eso me permite que la persona, uno mismo, un personaje, hable en cualquier idioma de la base de datos que tiene inteligencia. Y el otro tema que dice Leticia es importante porque ella es parte de la precisión. Es decir, uno le puede pedir roles a una inteligencia artificial, le puede pedir tonos, enfoques, cosas de precisar aún más el cómo va a reaccionar. ¿Ya? Así que muy, muy bien. Roberto, por favor. Sí, a tu consulta, en el caso mío, muy modestamente, mi primera aproximación es con el chat GPT. Y viviendo esta primera oportunidad que me di, pude constatar que es fundamental. eh, si la pregunta es muy general, la respuesta es muy parcial del chat. Si yo le hago la pregunta muy específica, como súper específica, se explaya el chat y me da varias opciones de respuesta. Por lo tanto, en el fondo es como yo me hago un ordenamiento propio para crear valga la redundancia, mi propia estructura de preguntas o mi propio casillero de preguntas o temáticas, y las respuestas van a depender en gran medida del tipo de preguntas que yo le hago al chat, en mi vivencia al momento. Las primeras preguntas que le hice me frustré bastante porque no satisfacían lo que yo quería saber, pero porque después me di cuenta que las preguntas que yo había hecho no eran muy precisas. Fue mi experiencia más cercana que tenía. Muchas gracias, Roberto. Al respecto de lo que dice Roberto, también hay un truco que uno se va dando cuenta con el uso, que tiene que ver con, dependiendo del tipo de acción, quedarse en el mismo chat. ¿Qué significa esto? Casi todas estas inteligencias conversacionales ofrecen hilos, igual que un chat de WhatsApp. Si yo me quedo en el mismo hilo, esa inteligencia se adapta y va aprendiendo, entre comillas, de lo que yo voy haciendo. Al cambiarme de hilo, parto de nuevo. Entonces, por ejemplo, si uno ya logró, como decía Roberto, un tipo de pregunta, un formato de pregunta, basta que uno le diga, hazme una pregunta y se la va a hacer con ese formato. Si se cambia de chat, partimos de cero. Tengo que explicarte que es una pregunta de tales características, con tal enunciado, con tal alternativa. Entonces ahí ya tenemos un tips de uso que nos puede ayudar en ese trabajo. Rodrigo, por favor. Sí, bien breve. Sí, yo también, más que nada uso ChatGPT. He investigado otra herramienta, pero finalmente ChatGPT es como la que más me ha funcionado. Eh, Comentar nomás que me pasa ese que en verdad me pongo a conversar con la herramienta, donde, oye, por favor, tal y tal cosa, que uno no sé si es necesario poner eso, o, oye, pero mejorarlo de esta forma, etcétera. Entonces, eso ha sido chistoso. Y sí, efectivamente, eso que comentas tú, cuando uno se mantiene en un hilo, la conversa va y va y va progresando súper bien. Y al revés también, cuando uno quiere cambiar de tema, es bueno empezar una nueva conversa, no empezar nuevos temas dentro del mismo hilo. Y también preguntarte, no sé, que a veces me pasa que, ok, hago un prompt, lo pongo y me da cierto tipo de respuesta, después empiezo ChatGPT de nuevo, pongo el mismo prompt y me da como una respuesta un poquito distinta, como que varía el tipo de respuestas que me da. Eso también me ha sucedido. Y bueno, uno siempre se sorprende. Ayer me tiró una tabla de Excel. Yo no sabía que ChatGPT podía hacer eso. Me tiró un Excel, un archivo Excel que podía bajar con una Claro. pauta que yo le había pedido.
Así que eso, comentar eso solamente. Sí, qué bien, gracias Rodrigo. Mira, ahí de Rodrigo varios temas y uno sobre todo importante, el tema formatos. Las versiones gratuitas de ChatGPT y otras herramientas no permiten carga de archivos. Otras herramientas como Cloud permiten carga de archivos en las versiones gratuitas. Pero, eh, si bien la mayoría, salvo BART, no te arroja un archivo de respuesta, sí hay una ventaja, que uno les puede pedir el formato. Entonces, lo que dice Rodrigo, por ejemplo, y vamos a ver, cuando uno diga, dame una rúbrica, le va a dar como lo enunciado. Si yo le digo, dame una rúbrica en formato de tabla, te va a colocar ese enunciado en una suerte de matriz. Entonces, también uno en la instrucción le tiene que dar el formato de salida. Y de esa manera, a pesar que, por ejemplo, el ChatGPT, no sé, no te hace esquema, uno le puede pedir un formato de esquema a través de punteo y después lo puede exportar a otra herramienta. Entonces, también uno después, según las necesidades, puede ir viendo opciones. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que me haga preguntas en formato de Blackboard. No existe eso. Pero sí le puedo pedir que me exporte en un formato específico preguntas, formato que pueda leer Blackboard. Entonces ahí puedo hacer la carga. Entonces esas son pequeñas cositas que uno va viendo con el uso y de lo que dice Rodrigo del trato, efectivamente, es hablar con una persona y lo más importante es que uno le diga, tu respuesta está bien, tu respuesta está mal, mejórala. ¿Por qué? Porque aprende de eso, ¿ya? Si yo le digo, quiero una planificación y me arroja algo, por ejemplo, de 4 horas, y le digo, no, mira, sabes que de ahora en adelante las planificaciones tienen que ser de 2 horas, cronológicas, listo. Y de ahí para adelante, en ese mismo hilo, lo va a hacer siempre así. Entonces, también es importante el feedback que uno le entrega. Cecilia, por favor. Hola, sí, también lo he ocupado para cosas personales. Lo que me ha llamado la atención es eso, como al final pone un comentario, por ejemplo, no sé, regalos de cumpleaños para mi hija 8 años. Entonces me da así como una lista y después, y espero que disfruten aquí tienes una lista y espero que disfruten el cumpleaños, no sé qué cosa. Y también me ha pasado cuando le he pedido, por ejemplo, ideas de actividades para introducir el uso de adjetivos posesivos a estudiantes de universitarios de nivel inglés A2, por ejemplo. Entonces me pone ideas y también al final espero que estas ideas resulten muy bien para tus estudiantes y cosas así. A mí la verdad, eso me llama la atención y me gusta. Y lo que me gustaría saber, ir aprendiendo, no sé si tiene que ver con esto y todo, pero tengo ganas de investigar también, es cómo se supone que puede ir ayudando, por ejemplo, en mi caso, que yo enseño inglés, cómo se pueden usar estos chat GPT y que se vayan adaptando para las diferentes necesidades de los alumnos, porque hay algunos obviamente que aprenden más rápido, otros que les cuesta más, que son más lentos, entonces se supone que el chat entrega como posibilidades de, o se va adaptando a los aprendizajes de los estudiantes. No hay problema. Mira, aquí yo creo que hay dos cosas importantes lo que dice Cecilia. Lo primero es darle coordenadas, que eso se hace a través de un prompt. Por ejemplo, es distinto en lo que ella dice que yo le pida, sugiéreme un regalo de cumpleaños, a sugiéreme un regalo de cumpleaños para una persona de tal edad, ¿ya? O con tales gustos. Entonces, cuando yo le doy una, dos, tres variables, me permite que la precisión sea mucho mayor. Y por otro lado, lo que dice Cecilia de la ayuda a la ayuda al estudiante, se cruzan dos variables. Una es la alimentación específica que tenga la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú le dices, quiero un nivel A2, la pregunta es si efectivamente la herramienta está entendiendo lo que es un nivel A2, cuáles son los patrones de desempeño, porque lo que sí tenemos que considerar es que hoy día, como todavía están en fase de evaluación, todavía tienen errores, que eso uno lo entiende, pero el problema es que mienten, ¿ya? Y cuando mienten, el problema es que te dice, sí, yo sé lo que es un nivel A2 y voy a actuar en consonancia con eso. Y después resulta que tú te das cuenta que no es así. Entonces, formas, a veces cuando uno lo alimenta de manera particular, pero el otro tema también desde el punto de vista del apoyo tutorial tiene que ver con asignarle un rol. Y asignar un rol significa, en vez de yo ponerme a dialogar directamente, le digo, desde ahora en adelante quiero que tú seas un profesor de inglés, un traductor de inglés, vas a dialogar con estudiantes de tal nivel de idioma. Entonces, de esa manera, la máquina, en vez de que me vaya perfilando a mí, yo inmediatamente la perfilo a ella
y va a actuar en ese rol. ¿Ya? Eso es algo de lo que podemos ver cuando revisemos el tema de los prompts. Ya, súper, gracias. Eso de los roles no lo he usado, no he averiguado más de eso. Sí, no, ni un problema. Y vamos a ver que las respuestas son distintas. Son distintas cuando yo le pregunto desde la generalidad algo, a cuando yo se lo pregunto diciéndole previamente, tú eres un experto en medicina veterinaria. Como experto en medicina veterinaria, dime cómo hacer tal cosa. ¿Ya? Y difiere bastante. Muy bien. En esta lógica, algunos apoyos que como docente nosotros podemos tener, ¿cierto? La idea es que pueda ser un asistente para nosotros, que es lo que vamos a ver hoy, cómo me ayuda a hacer preguntas, predicaciones, rúbricas y otros. Desde el punto de vista de la investigación, generalmente, no solo desde el punto de vista de la cita de autores, que en su mayoría están en inglés, ¿cierto? Sino más bien desde el punto de vista del procesamiento de datos. Hay herramientas que hoy día nos permiten cargar un Excel y pedirle que nos haga diferentes análisis de carácter estadístico, que son muy bien hechos, y los cuales obviamente ya difieren un poco del feedback que uno tenga con la plataforma. Pero también hay herramientas que son gratuitas como Raws, que están pensadas para poder trabajar con tablas, con planillas, y probablemente en cosa de un par de meses nosotros dentro de la universidad, y lo digo dentro de la universidad porque todos tenemos acceso al Office 365, deberá ser rápidamente alimentado, enriquecido por inteligencia artificial la suite de Office. Entonces ahí también vamos a tener algunos elementos. De hecho, el Word, ustedes ya deberán tener un icono que dice copiloto, que es la inteligencia artificial de Microsoft, y les va a ayudar, por ejemplo, lo que decía Leticia. Yo quiero escribir una carta, yo le digo, mejor, escribe una carta a tal persona con tal información, y después uno simplemente la mejora, la adapta. Entonces esas cosas ya son posibles en Office 365. Tutoría estudiante, lo que recién explicaba Cecilia, ¿cierto? Cómo nosotros podemos, uno, mostrar a los estudiantes cómo encontrar un ayudante en esta inteligencia artificial, o dos, nosotros crear nuestro propio chatbot y alimentarlo con la materia del curso, ¿ya? Análisis de datos, como les contaba, creación de experiencia educativa. O sea, lo que describía Cecilia, ya una experiencia educativa, enriquecer una cápsula, ¿cierto? O algún recurso web con algún tipo de inteligencia artificial. Y también la inteligencia artificial en los trabajos de los estudiantes. O sea, hoy día los estudiantes pueden hacer muchísimas cosas, videos, trabajo con edición de imágenes, depuración de texto, traducción y una serie de cosas más que uno las considera como herramientas de apoyo. Y, lógicamente, el uso más habitual, que es la producción y edición de contenido. Desde, ¿sabes qué? Dame el resumen de este texto y te genera un resumen bastante adecuado. Tradúceme este texto, dime las ideas principales de este texto, hazme preguntas de este texto. Son algunas de las opciones de diálogo que nosotros podemos tener, ¿ya? Miren, yo les voy a dejar acá estas herramientas. Todas son inteligencias artificiales conversacionales, entendiendo que yo en particular se mezcla con un buscador y entendiendo que POE en realidad es una metainteligencia que aúna en un solo espacio varios tipos de inteligencia y nos da acceso a otras inteligencias que nosotros no podemos acceder de minuto. Por ejemplo, la inteligencia Llama, que es de Facebook, o Metaverso, como se llama hoy día, no está accesible si es que yo no la bajo un repositorio y la instalo en un servidor. Pero aquí pues, nos permite acceder a varias inteligencias ya instaladas, ¿ya? Y es ahí también donde yo les voy a mostrar cómo nosotros podemos crear nuestro propio chatbot para usarlo con los estudiantes, ¿ya? Entonces, muy rápidamente, les voy a mandar por el chat algunos de estos links, y la idea es que ustedes se animen a probar otro. O sea, si varios han ocupado el chat GTP, les recomiendo pasar a Cloud o a Bard, pero la idea es que se animen a probar otra inteligencia para que después ustedes mismos saquen sus conclusiones, como de alguna manera decía Rodrigo, para ver cuál se adapta mejor a mi necesidad, de mi gusto, a mi forma de trabajar, porque son distintas. Y en este caso, hoy día probablemente las más potentes son ChatGPT, la versión 4, pero de pago, la versión 3.5 Turbo y una versión
de acceso gratuito, pero un poco más básica, y Claudio, que hoy día está en la versión 2.0, y que en realidad es una muy buena opción de trabajo. Entonces, muy simple. Yo les voy a mostrar ahora el tema de los prompts, para que de ahí ustedes puedan acceder a algunas de estas herramientas y podamos hacer una primera acción, ¿ya? Primero, ¿qué es el prompt? El prompt, en palabras simples, es la instrucción específica que yo le suministro a una inteligencia artificial, ¿ya? Y en este caso, ustedes verán que aquí, ¿dónde está el puntero aquí? Aquí. Acá nosotros le colocamos una frase de alguna manera, ¿cierto? Y estos paréntesis corchetes es la edición que uno le da al prompt. O sea, cuando uno lo personaliza, por ejemplo, realiza una rúbrica sobre un cuento para estudiantes, no sé, de octavo básico, pero más que el nivel, es mejor colocarle edad, como decía Cecilia, ¿ya? Estudiantes de 14 años, de lenguaje sobre los animales, ¿ya? Entonces, yo en el fondo le pedí que me haga una rúbrica de un cuento para estudiantes de 12 años en la asignatura de lenguaje para los animales, y lo quiero, y esto es importante, lo quiero en formato de tabla, ¿ya? Y con ese prompt, dependiendo de la inteligencia artificial, me podría generar, eventualmente en principio, una rúbrica. Sin embargo, esa rúbrica, si es la primera vez que yo dialogo, no va a ser una rúbrica tan precisa. Por lo tanto, acá yo le entrego la segunda parte, que es el detalle. Como yo quiero la rúbrica, y yo quiero que esa rúbrica tenga algunos criterios de logro, tenga 4 niveles de desempeño, ¿cierto? Entonces, para que veamos la diferencia, yo les voy a compartir acá la primera parte del prompt, ¿cierto? Para que ustedes lo personalicen. Y les voy a compartir inmediatamente la segunda parte del prompt, pero sería interesante que hicieran el ejercicio solamente con la primera de minuto y después le agregan la segunda, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Nos vamos a dar unos 2 minutos para que accedan a alguna de estas inteligencias artificiales, la que ustedes quieran, ¿ya? En general, la mayoría te pide un registro. Lo más fácil es registrarse con el correo Gmail y podamos trabajar. Si me colocan atención un segundo, yo voy a asimilar la experiencia aquí. Yo en lo particular voy a trabajar, por ejemplo, con Claudio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a pedir, ¿cierto? Le voy a decir, realiza una rúbrica sobre una disertación para alumnos universitarios de pedagogía de 20 años del curso Informática Educativa. ¿Sobre qué es el software educativo en un formato de tabla? ¿Ya? Y ahora voy a copiar la segunda parte que les mandé, que es la precisión que yo quiero, ¿ya? Pero yo lo quiero con esta precisión. Entonces yo le doy aquí al botón, y si ustedes se fijan, inmediatamente me está construyendo la rúbrica con esos parámetros que le di, y yo le puedo después pedir precisiones. Le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Agrégame el componente, no sé, de vocabulario, de formalidad, distribuir puntaje. Por ejemplo, le puedo decir aquí, agrega, y aquí tengo que ser bien claro, esto se llama criterio. Entonces, agrega un criterio sobre uso de lenguaje formal, ¿ya? Le puedo pedir, pondera cuáles son los criterios más importantes. Entonces, en el fondo, uno después la va precisando y puede ir validando, obviamente, este tema, ¿ya? Bien.
Los dejo entonces, colega, unos dos minutos para que hagamos el experimento en cualquiera de las herramientas que ustedes gusten, para que después compartamos la experiencia de cómo les fue. No sé si está ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ya, hagamos eso entonces por mientras. Ah, correcto. Sí, por ejemplo, lo que dice Lisandro, en el caso de que uno de repente no disponga, por ejemplo, de un computador, hoy día muchas de estas inteligencias artificiales uno las puede ocupar desde el celular, ya sea, por ejemplo, accediendo a través del navegador del teléfono, que puede ser una opción, hasta opciones más recomendadas para el teléfono, que es descargar una inteligencia artificial, como va ChatGPT y otras desde sus fuentes oficiales, y les permite tener una aplicación específica, ¿ya? No les recomiendo lo que se hacía en un principio de instalar inteligencia artificial asociada al WhatsApp, porque también hay temas de privacidad y clonación, pero sí las oficiales, ¿ya? Para el teléfono, yo creo que Bard y ChatGPT funcionan bastante bien. Para computador, en lo personal, suelo usar Claude, que siento que me da mejores resultados, pero ahí en el fondo la idea es que cada uno vaya probando, ¿ya? También Poe es bien potente. Bien, colega, no sé si alguien quiere contar su experiencia. ¿Cómo les fue? ¿Resulta, no resulta? ¿Es la rúbrica esperada? Eh, Cristian, Roberto. aquí me aparece algo, pero no me lo dio me aparece como un Word para abajo escrito, no me lo dio en esquema, pero es que yo no le pregunté eso, claro. Claro, a lo Le pedí mejor, que me diera, sí, le pedí que me hiciera una rúbrica, un criterio de evaluación de 1 a 4 para definir conceptos de estrategia según Porter, ya. ¿ya? Y me describe para abajo, me responde claramente, y me dice nivel básico 1, nivel intermedio 2, nivel avanzado 3, me da algunas conceptualizaciones para cada nivel, pero en forma, digamos, de, por así decirlo, con un Texto. formato de Word, no con formato, porque yo no le pregunté ahí que me lo diera con formato de planilla Excel. Claro, ahora, por ejemplo, tú le puedes decir, de ahí va lo que dice Rodrigo. Por ejemplo, muchas gracias. Ahora repítelo en formato tabla, por ejemplo. Y A habría que ver, ver ya, si es capaz de acomodar la información en un formato de tabla. dámelo, formato de tabla. Ahí sí, pues. Aquí está Ahí saliendo una sí. tabla. Ahí sí, claro. Por eso es importante la pregunta, hacer la pregunta detallada, claro. Pero aún así tabla, claro. Y ahora yo le puedo decir una tabla con 2 columnas, entiendo, o 3 columnas, y Claro, así me la va a dar. así te lo va a dar. ¿Ah? Claro. Ya, Tú ya, ya. después empiezas, cuando empiezas a entender la lógica también del diálogo con la plataforma específica, uno entiende, ah, ya, sabes que a esta inteligencia tengo que ser bien preciso. Tal vez con esta otra puedo ser más general. Alguna entienden tabla, otra entienden matriz, pero uno en el fondo en el diálogo ya como que va entendiendo cómo irle pidiendo las cosas. Cristian, lo importante es que yo aquí estoy descubriendo, con tu apoyo, por supuesto, que el chat ya tiene información de inteligencia previa, vale decir, el concepto de tabla, el concepto de Porter, por ejemplo, yo le pregunté,
concepto de estrategia según Porter y me contestó al tiro y me mandó 3 niveles acá en una tabla de 2 columnas. En la primera columna dice nivel y abajo 1, 2, 3 y en la segunda columna dice descripción y salen 3 conceptos distintos para abajo. Claro. Pero lo que pasa es que esta inteligencia ha sido alimentada por millones de libros, por eso se ha abierto todo el tema de la alimentación ilegal de la IA. Y por ejemplo, en el caso de Póster y las fuerzas de Póster, recuerdo haber visto algo de eso. Claro, a lo mejor tú le dices, dime cuáles son las 8 fuerzas de Póster. Y probablemente te va a mentir. Y en vez de 5 te va a dar 8. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que validar. De hecho, acá en el detalle, no lo quise así, pero en el detalle, como la pregunta fue muy general, la respuesta que me da, por ejemplo, dice, en el caso 1, dice la definición de estrategia es incorrecta o poco clara. No se mencionan los elementos clave de la estrategia según Porter. No se comprende la importancia de la estrategia. ¿Te fijas? Entonces, el chat me está orientando, me está llevando aquí, me está encaminando a hacer las preguntas más precisas. Claro. Y ahí es similar a lo que preguntaba Cecilia. Yo le puedo preguntar al mismo chat, tengo el desafío de usarte como un asesor de los estudiantes. Dime qué instrucciones te debo dar para que tú te conviertas en un tutor de mi estudiante. Y la plataforma te va a decir cómo debieras usarla para eso. ¿Ya? Bien. Bien. Veo ahí que otra acción que podemos hacer, entendiendo que la rúbrica se puede mejorar, potenciar, ¿verdad? Hagamos lo siguiente, hagamos una pregunta ahora de selección múltiple, ¿ya? Pero precisemos, por ejemplo, yo voy a usar acá, voy a cambiar la herramienta, voy a ir a VAR, por ejemplo, y a VAR le voy a pedir, aquí, le voy a pedir, crea una pregunta, miren, lo más básico posible, de historia de Chile, de selección múltiple, ¿ya? Esa pregunta, yo le entregué un comando muy básico, no le estoy diciendo de qué, para quién, qué formato, ¿verdad? Ni siquiera le dije el tipo, ¿ya? Entonces, ahora le voy a pedir, crea una pregunta de historia de Chile sobre la independencia. Independencia para alumnos de 18 años. Que los invite a aplicar por ejemplo, a aplicar la noción de tiempo histórico. Aquí le estoy pidiendo una pregunta ya un poquito más compleja, o sea, no quiero una pregunta de años, de nombre, le estoy pidiendo una pregunta donde el alumno tenga que demostrar el desarrollo de una habilidad. Aún así, yo no le dije que fuera de selección múltiple, por lo tanto, me arriesgo acá a que me genere una pregunta abierta, ¿ya? La idea es siempre precisar el formato de la pregunta. Fíjense que ahí me hace 2 preguntas, ¿ya? Y ahí uno puede ver, incluso me ofrece 2 versiones, ¿ya? Y ahí uno puede ver que ya dejó de ser la típica pregunta del hecho, el nombre, el dato, y pasa a una pregunta un poquito más desarrollada, incluso me ofrece una respuesta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si uno va al chat GTP, que es más clásico, y aquí depende de los diálogos que uno haya tenido con la plataforma, uno podría decirle, dame un caso, para resolver con estudiantes de veterinaria. Dame un caso clínico, ¿ya? Y aquí uno le puede pedir trabajo completo. Dame un caso clínico. La plataforma me va a ofrecer el caso clínico, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, historia del paciente, un perro Lhasa labrador retriever de 4 años, ya. El alumno tendrá que hacer algo con ese caso, ¿ya? Después le voy a decir, crea
una respuesta al caso. O sea, ahora le voy a pedir que me conteste ese caso. ¿Ya? Y ahora yo le puedo decir, evalúa en escala del 1 al 7, donde 1 es lo mínimo y 7 es lo máximo, la respuesta que me acabas de dar. O sea, le pedí el caso, le pedí que resolviera el caso, yo ahora le pedí que evalúe su propia respuesta. O sea, ¿qué significa esto? Que eventualmente con cierta supervisión nosotros podríamos incluso animarnos a usar este tipo de inteligencia artificial para apoyar la retroalimentación. O sea, es posible también. Y uno después le va haciendo precisiones. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahí aplicó una pauta que desconozco, porque no le pedí la pauta, ¿cierto? Su propia evaluación. Yo le podría haber dicho un paso antes previo. Le podría decir, crea una pauta para evaluar el caso. ¿Ya? Y yo esa pauta modificarle, darle criterio y pedirle que lo aplique a. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahí me está creando la pauta. Por lo tanto, ahora yo conozco los criterios, le podía pedir cambio de criterio. Entonces, en el fondo, colegas, la idea es que ustedes perciban esto como una suerte de ayudante en el cual yo tengo que conversar con él y le puedo ir dando precisiones, ajustes, tareas, ¿cierto? Y preguntando otras cosas que puedo hacer. No sé si se quieren animar, ¿verdad?, a hacer una pregunta. De repente, si no quieren esas preguntas tan de dato, uno puede decir, por ejemplo, crea una breve situación pedagógica para una pregunta de selección múltiple donde estudiantes de pedagogía deban mostrar que conocen la ley de carrera docente. ¿Ya? O sea, acá le estoy desafiando que me haga una pregunta ya no de datos, sino de una suerte de contexto. ¿Ya? Entonces ahí me da un contexto, me da la pregunta, me da la alternativa y me dice la respuesta correcta. ¿Ya? Claro, en este caso es muy obvio, le pregunto carrera docente y la alternativa correcta tiene que ver con legislación, ¿cierto? Pero uno lo puede ir precisando, le puedo ir diciendo, saca o elimina el concepto de la respuesta correcta, le puedo aumentar o disminuir la complejidad. Entonces, en el fondo, son varias acciones las que yo puedo hacer ahí al respecto. Lo invito, en la herramienta que ustedes estaban viendo, o en otra de las que yo les dejé, que creen una pregunta y que comenten, ¿cierto?, unos 2 minutos y que comenten acá cómo les fue con esa pregunta, si satisface lo que estaban haciendo, si crean que es una pregunta adecuada. Aquí, dice, ya, aquí tengo un tema, dice, análisis comparado de las causas, factores y efectos de la cuestión social en Chile de ideologías vigentes. Ya. Aquí pueden ser varias cosas. Yo podría colocarla acá y responder esta pregunta que nos comparte Lisandro. O podría pedirle otras cosas. Le podría pedir, por ejemplo, que me haga una pregunta con respecto a esa pregunta. Le podría pedir que me dé la pauta, la rúbrica, para contestar esa pregunta. Aquí solamente copié el contenido. Por tanto, cuando yo copio el contenido, lo que yo espero es una respuesta de texto, ¿ya? Como lo está haciendo en este minuto. Me va a contar algo de eso, ¿ya? Pero yo podría decirle, planifica una clase sobre aquí le estoy pidiendo ya un apoyo más preciso. La única diferencia es que le agrego una instrucción.
dame una pregunta, en este caso, planifícame una clase. Claro, me la van a planificar en general. Yo después tendré que precisarle, mira, ¿sabes qué? Las clases acá son de un bloque o de dos bloques, dura tanto, pero ahí me va entregando la idea, el objetivo, los contenidos, qué hacer en el inicio, qué hacer en el desarrollo, probablemente qué hacer en el cierre. Es decir, la plataforma, como decía Roberto, ya tiene alimentada de alguna manera cuál debería ser la estructura de una clase, la estructura mínima, ¿ya? Por lo tanto, ahí puede salir ese tipo de planificación. Depende mucho lo que yo le quiera pedir. Roberto, por favor. Consulta. Esta secuencia de conversación que yo, siguiendo con mi ejemplo que puse ahí de estrategia según Porter, eh, yo puedo dejarlo almacenado, esta conversación, y después retomarla en otro momento. ¿Me Correcto. lo permite? Ya. ¿Tú dónde estás trabajando, Roberto? ¿En cuál? Yo soy consultor de empresas en No, desarrollo pero humano y en la ¿en qué Universidad de las herramienta? Américas, en Concepción, en la Facultad de Ingeniería y Negocios, aquí en Concepción. Roberto, ¿y en qué herramienta ahora estás haciendo el ejercicio? Yo ahora, en el caso para la reunión contigo, yo me metí por ChatGPT. Ya, aquí. Por ejemplo, si tú te metes bueno, funciona desde el teléfono o el web, pero, por ejemplo, ¿Ya? acá a ti te van quedando ordenados tus chats, ¿ya? Lo ideal sí es que si la plataforma no le coloca nombre, uno le dé un nombre para identificarlo, pero te van quedando, fíjate, por fecha y por tema. Entonces, ¿cuál es la gracia y por qué es importante Ahí lo yo que dice Roberto? ahí aprieto botón derecho y me permite darle el nombre, ¿o O no? sea, yo pincho el botón del mouse y me ¿Ya? lleva a esa conversación que ya tenía con ella. ¿Y por qué es Ok. importante lo que tú dices, Roberto? Porque esas precisiones que tú le fuiste haciendo, eso sí, no, hazlo así, lo guarda dentro del mismo chat. Entonces, por ejemplo, si tú ya dialogaste con la plataforma y lograste, por ejemplo, que te hiciera la rúbrica como tú quieres, si te mantiene en este hilo, lo va a seguir haciendo. Si tú le cambias de hilo, no lo va a seguir haciendo. Es como conversar de nuevo con ella. ¿Ya? Por eso Espectacular. lo que dice Roberto de acceder a los históricos es importante. Muchas gracias. Ya. Muy bien, colegas, hasta ahí. Rúbricas, preguntas. No sé si tienen alguna duda. ¿Les puedo mostrar otra opción? Antes de mostrar una opción más general, que tiene que ver con la interacción con textos. Si bien hay herramientas especializadas como Chat PDF, aquí les voy a compartir el link. El Chat PDF es gratuita, pero tiene algún tipo de saturación, ¿ya? Hay herramientas que nos permiten procesar texto, y en este caso el chat PDF o Cloud y otras más permiten que yo le suba un texto en formato obviamente PDF y yo pueda hacer, por ejemplo, no sé, aquí tengo un texto. Acá. Lo que se nos estaba compartiendo. Ahí sí. Miren lo que vamos a hacer. Esto se puede hacer en varias inteligencias artificiales. De hecho, el chat PDF gratuito no permite, pero si ustedes bajan algún plugin de la tienda de Chrome, se puede hacer. Yo voy a cargar un texto acá, en la misma interfaz que ustedes deberán tener. Eh, el límite son 10 megas. Y si ustedes se fijan, automáticamente me va a mostrar en una pestaña el texto y en otra pestaña el chat. Entonces le voy a decir, dame un resumen de 300 palabras. No. ¿Ya? Y ahí me va a resumir el texto, las palabras que yo le indiqué. Le puedo pedir también, crea 3 preguntas de selección múltiple de nivel de complejidad intermedia sobre el texto. ¿Ya? Y me va haciendo las preguntas. ¿Ya? Ahora,
Si yo no quiero trabajar con esta herramienta externa, yo le aconsejo, por ejemplo, Claudio, y Claudio, de forma nativa, por defecto me permite cargar archivos, ¿ya? Algunas herramientas me permiten hablar también con ella. Entonces, ¿qué me dice esta herramienta? Me dice que acepta PDF, TXT, CSV. No puedo subirle un Excel. Lo que tengo que hacer con el Excel es guardarlo como CSV y ese formato lo puedo subir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a ir acá, voy a cargar un texto y le voy a decir, resume el texto y dame las ideas clave, ¿ya? Por ejemplo, eventualmente un estudiante podría usarlo de esa manera, ¿ya? Obviamente la idea es que lea, ¿cierto? Pero podría ser un elemento para reforzar y para validar lo que él mismo está comprendiendo del texto. Ahí se está demorando un poquito más, pero la lógica es la misma del chat PDF, ¿ya? Ahí justo paré cuando estaba haciendo el resumen. Está lento, pero si ustedes se fijan, ahí está construyendo el resumen. Bien, colegas, de lo comprometido, yo sé que es una mirada como bien sucinta, pero de minuto hemos visto rúbrica, pregunta, texto, tal vez clase, uno tiene que seguir entusiasmando. Y me gustaría mostrarle una última opción para que les quede como de inquietud, de tarea, ¿ya? Pero antes, por favor, si tienen dudas, comentarios. Roberto, por favor. Disculpen si pregunto mucho, por favor, Al pero contrario. tengo dudas. Pregunto, ¿este chat GPT reacciona si yo le subo un link, por ejemplo, que lo pueda leer o, o un audio que lo pueda escuchar? ¿No reacciona a este tipo de entregas? Ya, buena pregunta. Hay inteligencias artificiales que están conectadas a Internet y otras no. El ChatGPT versión gratuita no está conectado a Internet, tiene una base de datos hasta el año 2021, por lo tanto, no tiene la capacidad de que tú, de pedirle que te analice un sitio web, por ejemplo, ¿ya? Pero sí hay otras inteligencias artificiales que están conectadas a Internet, como BART, que es la inteligencia de Google, que sí tiene esa capacidad, porque está en red. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien todas funcionan en línea, ChatGPT en el fondo es como un programa, ¿cierto?, que está alojado en una máquina que solamente fue alimentada hasta el 2021 y que no puede salir de ahí. En cambio, otras inteligencias artificiales son más libres y yo les puedo pedir, métete a este sitio, resúmeme a este sitio, ¿ya? Son de dos tipos, unas que están alimentadas en tiempo real y otras que más bien trabajan solamente con una base de datos particular, ¿ya? El ChatGPT, la versión gratuita, no puede. La versión de pago, sí puede, ¿ya? Muchas gracias. Pero si tú quieres probar BART, que también es gratuito, lo puedes probar, y no un problema, ¿ya? Buen dato. Muchas gracias. Bien. Y les quiero compartir, no sé si tienen alguna otra pregunta, que de repente uno se va acelerando, ¿cierto? Pero a veces hay que bajar la intensidad para que entendamos bien el tema. Por favor, colega, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ya. Quiero atender un poco lo que me decía Cecilia, ¿ya? Lo que decía Cecilia. Entonces, por ejemplo, esta es de Google, de hecho me da alguna idea, y le quiero decir, quiero que actúes como un profesor de inglés para atender y ayudarme a mejorar mi idioma inglés. Lo tengo en un nivel inicial. Entonces le hago la pregunta, ¿cómo puedes ayudarme? Ahí le planteé como el problema, ¿ya?
Entonces, aquí la plataforma me debería dar algunas ideas de cómo yo la puedo usar, ¿cierto? Aquí me está dando consejo, pero no, yo no quiero eso. Entonces, aquí ya no entendió en la primera lo que yo necesitaba. Entonces me puedo ir, por ejemplo, a chat PDF y le puedo decir la misma instrucción. Entendió inmediatamente lo que yo le estaba pidiendo, ¿ya? Entonces, quiero que desde ahora me hables solo en inglés. ¿Se fijan? O sea, me hizo caso inmediatamente, ¿ya? Y ahora yo puedo empezar a interactuar con ella desde ese rol. Ahora yo le puedo decir, ya no quiero que seas un experto en inglés. Ahora quiero que seas experto en chino. Y te lo está traduciendo porque quedó con la idea del inglés, entonces chino-inglés. Entonces, en el fondo, colega, es dialogar con alguien, es hablar con alguien. Yo sé que al principio suena raro, porque uno está acostumbrado a darle instrucción a la máquina, pero acá es como hablar con una persona. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo me puedes ayudar? Quiero hacer esto contigo, ¿lo puedes hacer? Preguntas como, ¿cómo te doy instrucciones para que me hagas esto? ¿Ya? O sea, esos diálogos se pueden hacer. Y les quiero mostrar una última opción. Eh, Acá les voy a compartir esta plataforma. En la próxima webinar nosotros vamos a mostrar cómo se hace, pero de ya les voy a generar la inquietud. POE, ¿qué es? POE, acá. POE es un sitio web que aloja distintos tipos de inteligencia artificial. ¿Ya? Varias, ahí hay varias. Ojo, hay algunas que no son de texto. Por ejemplo, Stable Diffusion o Google Prime es para generación de imágenes. O sea, que yo le digo, dame una imagen con tales características. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí le digo, sala de clases universitaria con alumnos trabajando en computador. Y me va a generar una imagen original, una imagen única, y me generó un dibujo. Es decir, repite la imagen, pero en formato ultra realista. No, pero me hizo otra imagen. Entonces, te voy a volver a decirle, sala de clases con alumnos HD realista en clases. Vamos a ver si me entiende ahora. Ya, pero no están los alumnos. Agrega los alumnos a la imagen previa. Ya, pero lo agregó en otro estilo. Entonces, uno tiene que ir precisando. Ahora, si quieren hacer imágenes, yo les recomiendo, sin duda, Bings. ¿Ya? Que creo que por acá la tengo. Acá. Bings. Les voy a mandar el link. Bings es mucho más certera al respecto. Entonces yo le digo alumnos en sala de clases. ¿Ya? Por eso les digo, uno va probando cierta herramienta. Bings les permite crear imágenes. Lo único que sí, para usar Bings hay que registrarse con un correo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí ya me crea imágenes ultra realistas. O sea, aparecen fotos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que quería mostrar de POE? Que en POE yo puedo crear
yo puedo crear distintos chats dependiendo de lo que yo quiera hacer. Obviamente las que dice limitado, tengo que tener la cuenta pagada en el ChatGPT, por ejemplo. Pero accede a otras inteligencias artificiales que yo no puedo acceder desde la red, salvo que la instale. Y ofrece de varias tipos, ¿ya? Pero en general vamos a encontrar de texto y de imágenes. De texto y de imágenes, ¿ya? Pero ¿cuál es la otra gracia? Yo aquí me puedo crear mi propia inteligencia artificial, ¿ya? Esto es una inteligencia artificial que creé para trabajar con los alumnos en clases. Si ustedes se fijan, se llama apoyo educativo. ¿Y cómo uno la alimenta? Yo voy acá. Bueno, Este punto. yo voy acá, edito el bot, y aquí le digo, por ejemplo, le digo qué es lo que haces, ¿ya? Le explico al estudiante cómo usarla. Aquí están las instrucciones de lo que tú haces. Tú eres, o sea, ya te di el rol. Y lo más importante y lo más atractivo para ustedes es que aquí yo la puedo alimentar. ¿Qué significa alimentar? Si ustedes se fijan en esta parte, yo tomé una serie de textos, de cosas que yo tenía, explicando justamente estos temas y los cargué en la plataforma. Entonces, la gracia es que al cargarlo en la plataforma asume que esas son sus instrucciones. Entonces, va a actuar en coincidencia con eso. ¿Qué otra cosa uno podría hacer? Yo, por ejemplo, aquí podría cargar la bibliografía de un curso completo y que el alumno dialogue con esa bibliografía. Yo podría alimentarle y darle información del curso, por ejemplo, poner el programa. Entonces, cuando el alumno va e ingresa, ¿cuántas cátedras tiene este curso? En la plataforma le va a decir, este curso tiene 2 cátedras, valen tanto. O sea, la gracia de acá son 2 cosas. Uno, que yo le puedo cargar mi propia información. 2, que yo la puedo entrenar, y eso es lo más valioso. ¿Y qué significa entrenar? Entrenar significa cuando yo le voy diciendo a la inteligencia artificial lo que está bien y lo que está mal. O sea, por ejemplo, cuando te pregunten tal cosa, contesta de esta forma, de esta manera, ¿ya? Entonces, de todas maneras, les voy a compartir ¿cómo se llama? Les voy a compartir el link. Aquí se lo voy a compartir. Y este es solamente un ejemplo de algo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver cómo se dice en el próximo ciclo de capacitaciones. Justamente en diciembre tenemos programado pasar a cómo crear nuestros propios chatbots y cómo alimentarlos, cómo entrenarlos, ¿ya? Entonces, ustedes se quedan con la inquietud, ahí es como el gancho, ¿cierto?, a la próxima webinar. Pero lo podemos hacer. No es la única opción, hay más, pero probablemente está desde el punto de vista de que, uno, te permite ser gratuita y segundo, te permite elegir a ti el modelo base, que le preguntaba a Roberto, ¿de dónde parto? Yo le puedo decir que parte desde ChatGPT, parte desde Cloud, parte desde Llama y de otras más, es el punto de partida que tiene. O sea, es la información que yo le agrego más la que ya tiene, más el entrenamiento que uno le puede dar. Y ahí ustedes pueden contar y crear su propio chatbot, su propia inteligencia artificial. Un uso específico, por ejemplo, lo estábamos viendo con unos colegas. Yo me creo un chatbot y le cargo textos para hacer una revisión analítica o sistemática. ¿Cuál es la gracia? Que la plataforma no está contaminada con otros, solamente va a trabajar con los textos que uno le pasó. Entonces la pueden usar para clases, para investigación, para uso personal y para varias cosas más. Por ejemplo, lo que decía Cecilia, ¿cómo creo un tutor para mi estudiante? Lo creas con esta plataforma, le das las instrucciones, mira, tú eres un profesor de inglés, de tal nivel, se entre de tal manera, y después les comparte a tu estudiante la dirección. Entonces todos van a acceder al mismo espacio, no un espacio aparte, todos van a interactuar ahí, ¿ya? Se pueden compartir los chats también. O sea, te puedo invitar a un chat específico, a una discusión específica, ¿ya? Así que ahí eso también le abre varias posibilidades. Colegas, por favor, llegando ya al final y pero no abusar de su tiempo, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, reclamo.
Si no cumplimos con las expectativas, también es cierto. Si faltó algo que revisar, El aperitivo faltó. con la... Sí, buen punto. Hoy es viernes. El día es viernes, sí, Yo creo que nos dejaron una gran tarea en indagar e investigar para poder hacer nuestras clases mucho mejor. Yo creo que eso es lo más importante. sí, sí. Muchas gracias, Leticia. Yo creo que es Sí. el llamado, ¿ya? Ujú. Es el llamado. Yo aquí les voy a compartir mi correo por cualquier duda, consulta, pregunta, situación que quieran hacer, colaboración. Encantado de poder atenderlo porque en este minuto estamos justamente todos aprendiendo de esto, ¿ya? Todos estamos en lo mismo, todos queremos ver cómo aprovecharlo, cómo potenciar las clases, así que toda experiencia es súper positiva, ¿ya? Eso, colega, desde ya agradecido de que hayan participado de este espacio que nos provee el programa de escuela docente en nuestra universidad. Recuerden que las webinars se van montando en el aula virtual que todos ustedes tienen acceso y encantados, ¿cierto?, de poder recibir consultas, dudas, comentarios, preguntas. Así que muchas gracias a Matías y muchas gracias a cada uno de ustedes por tu participación. Gracias Muchas a gracias, ustedes Adrián. también. Que estén Bueno, todos bien. me Chao. sumo los agradecimientos del profesor Adrián para todos quienes estuvieron presentes en este interesante webinar y por supuesto entregarle las felicitaciones y todos los agradecimientos a él por esta maravillosa instancia donde efectivamente hemos aprendido un poquito, pero nos ha dejado el bichito Adrián de seguir aprendiendo. Así que está dentro de nuestras posibilidades el volver a conectarse en otros webinars interesantes sobre inteligencia artificial que se van a estar desarrollando en este y en el próximo mes. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.